El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Una sola cosa le pido al Señor y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Porque en el día de la aflicción Él me resguardará en su morada. Al amparo de su tabernáculo me protegerá y me pondrá en alto sobre una roca. Me hará prevalecer frente a los enemigos que me rodean. En su templo ofreceré sacrificios de alabanza y cantaré salmos al Señor. Oye, Señor, mi voz cuando a ti clamo. Compadécete de mí y respóndeme. El corazón me dice: busca su rostro. Y yo, Señor, tu rostro busco. No te escondas de mí. No rechaces en tu enojo a este siervo tuyo, porque tú has sido mi ayuda. No me desampares ni me abandones, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Guíame, Señor, por tu camino. Dirígeme por la senda de rectitud por causa de los que me acechan. No me entregues al capricho de mis adversarios, pues contra mí se levantan falsos testigos que respiran violencia. Pero de una cosa estoy seguro: he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Pon tu esperanza en el Señor. Ten valor, cobra ánimo. Pon tu esperanza en el Señor. Amén. Amén, amén. Bendito sea Dios. Muy bien. Hoy vamos a tocar un tema desde un enfoque escatológico. Ya sabemos lo que significa el término escatológico. Lo hemos tratado de explicar en estos meses breves que hemos estado tratando el tema de la escatología desde un enfoque de doctrina sana reformada. Pero lo que estamos haciendo hoy al abordar este tema es verlo desde la perspectiva de quién tiene en su mano la batuta que dirige a la orquesta de los acontecimientos en la historia de la humanidad. ¿Quién tiene el poder? ¿A quién le asiste la potestad? ¿Quién ejerce el control absoluto sobre los acontecimientos? ¿Quién señorea en la historia? Y cuando leemos el Salmo 27, uno de los énfasis del Salmo 27 es llamarle a Dios por este nombre que es común en las Escrituras para referirse a Dios: Señor. Una y otra vez. Yo conté, cuando leí el Salmo 27 una vez más, y esta referencia a Dios, tratándolo como Señor, aparece 11 veces en este Salmo. Y este es el concepto del cual tenemos que hablar. Es un concepto muy poderoso en teología, es un concepto muy poderoso en escatología, es un concepto muy imponente, muy importante, sumamente relevante, y fue el tema de la predicación evangélica de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando del reino de Dios. Estamos hablando de la potestad soberana que le asiste a Dios para señorear sobre el mundo, sobre la historia, sobre la humanidad,
sobre las circunstancias, aún las peores circunstancias, sobre el mal, sobre el enemigo de nuestras almas, sobre el comportamiento de los hombres y sobre la conciencia que gobierna el comportamiento de los hombres, sobre las potestades, sobre las estructuras de poder, sobre las naciones, sobre los gobiernos y autoridades. Dios está por encima de todo eso. Y esto que estoy describiendo, esta potestad de Dios soberana y absoluta para ejercer señorío y dominio sobre todo, es solo un aspecto de este concepto que se refiere al reino de Dios. El reino de Dios es un tema profético, es un tema, una constante en los profetas. El reino de Dios es una constante. Y cuando nosotros comenzamos a leer el Evangelio, por ejemplo, comenzando por el Evangelio según San Juan, cuando vamos al Evangelio según San Juan, ¿qué nos encontramos? ¿Cuál es el anuncio que encontramos ahí? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Leo Juan capítulo 1, versículos 14 al 18. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y a voz en cuello proclamó: este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Esta es la descripción que Juan, el predicador en la ribera del Jordán, hace acerca del momento en que llega el Mesías. Este es. Y la descripción gloriosa, la descripción majestuosa del rey que viene. Y por supuesto, hace una referencia al jefe del Estado de Israel en su fundación, la figura máxima, más honorable, más respetable en la historia fundacional de Israel, Moisés. Pues él solamente es parte del sistema de poder que le corresponde a este que viene de parte de Dios, porque este es el Hijo unigénito que es Dios. De Moisés solamente recibimos la ley. De Moisés solamente recibimos el orden ciudadano, el orden social, la constitución del Estado. Pero de este recibimos la gracia y la verdad. Es Jesucristo. La aproximación a la realidad del reino de Dios nos lleva, nos conduce, nos introduce a una era de gracia, a un tiempo de manifestación plena de la gracia de Dios. Involucra una conversión radical de quienes viven bajo la potestad del mal, bajo la potestad de la maldición, bajo la potestad del pecado, una conversión radical a la potestad de la gracia. De la potestad de las tinieblas a la potestad de la gracia redentora de Jesucristo. En esto consiste el reino de Dios como una era de gracia. La gracia de Dios determina códigos nuevos de vida, códigos que están establecidos en el Evangelio conforme al orden restaurado por Dios en su Hijo Jesucristo. Esto tiene una profundidad muy grande, hermanos, y nos lleva a nosotros
a analizar el sentido de la conversión. A veces hemos compartido con personas y pareciera que lo que les estamos diciendo a las personas es simplemente lee tu Biblia y acércate a Dios. Y eso es suficiente. Ve al templo, eso es suficiente. Ora, eso es suficiente. Haz una oración de arrepentimiento, eso es suficiente. Pero lo que estamos leyendo en el Evangelio, que refiere a una conversión radical, que conduce a la persona que verdaderamente ha experimentado pasar de la potestad de las tinieblas a la potestad de la luz en Jesucristo, es que habrá evidencia de frutos del arrepentimiento que la persona ha experimentado. El arrepentimiento es la evidencia de una vida nueva que ha sido obrada por el Espíritu Santo y que conlleva la certidumbre de la salvación en Cristo Jesús. No hay conversión, no hay salvación. Quien no ha experimentado una verdadera conversión de las tinieblas a la luz no puede hablar de salvación. Sigue viviendo en condenación. Entonces, esta es la obra soberana que por gracia de Dios se complementa, se completa en nosotros. Porque con Jesucristo viene el reinado de la gracia y de la verdad. Así que este es el reino de Dios. Esa es la dimensión presente, tangible, en la actualidad del reino de Dios. Lo que estamos viviendo del reino de Dios es el llamado al arrepentimiento. Lo que estamos viviendo del reino de Dios es la oportunidad de salvación para todo aquel que cree. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El que en él cree no se pierde, no se pierde. El que en él cree es salvo por la gracia. La gracia de Dios obrando en nuestras vidas. No vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces estamos viviendo en este tiempo el reino de Dios desde esta dimensión de la gracia, que es la oportunidad de salvación. El llamado al arrepentimiento, el llamado a la conversión. Aún estamos en este tiempo. Aún estamos viviendo ahora esta época. El apóstol Pedro dice, no es que Dios retrase su venida, no es que Dios no quiera que se cumpla la promesa del advenimiento del Señor nuevamente. La segunda venida de Cristo es que Dios quiere alargar lo más posible para que más vengan al arrepentimiento, para que los hombres escuchen el llamado y se conviertan. Esta es la manera en la que el apóstol Pedro ilustra la tardanza. No es que Dios lo tenga por tardanza, es que Dios quiere dar una mayor, una más extensa oportunidad de salvación por la gracia. Ahora bien, algo muy puntual, dicho por nuestro Señor Jesucristo con toda claridad: el reino de Dios no vendrá con advertencia. El reino de Dios no vendrá con advertencia. La palabra de Dios dice, y leo Lucas 17, los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo iba a venir el reino de Dios? Y él les respondió, la venida del reino de Dios no se puede someter a cálculos. Hermanas, escuchen esto por favor. Los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo iba a venir el reino de Dios? Y él les respondió, la venida del reino de Dios no puede someterse a cálculos. No van a decir, mírenlo acá, mírenlo allá. Dense cuenta de que el reino de Dios está entre ustedes. A sus discípulos les dijo, llegará el tiempo en que ustedes anhelarán vivir siquiera uno de los días del Hijo del Hombre. Pero no podrán. Les dirán, mírenlo allá,
mírenlo acá, no vayan, no lo sigan, porque en su día el Hijo del Hombre será como el relámpago que fulgura e ilumina el cielo de uno a otro extremo. Qué impresionante descripción. Es Jesús hablando de la venida del reino. A mí me encanta esta respuesta de Jesús, que deja con la boca callada a todos los especuladores que quieren un mapa preciso y definido, detallado, y el GPS de cómo va a ser y en dónde la venida del Señor. No hay tal cosa. Él lo está diciendo con toda puntualidad y claridad. Esto no va a suceder. Esto no es de esta manera. No se trata de eso. La comezón de los fariseos era saber si él tenía alguna expectativa política o militar. La expectativa de ellos era sacar la sopa y lograr que Jesús de una vez se declarara, se descarara y les dijera: sí, señores, estoy armando una revuelta, yo soy quien encabeza una resistencia y vamos a cobrar el poder y vamos a restaurar el Estado de Israel. No hay tal. No es esto lo que el Señor Jesucristo está haciendo. Por lo tanto, se van a quedar esperando esto. Y Él les dice: no oigan cuando les digan aquí está o acá está. No hagan caso de eso, por favor. No hagan caso de eso. La percepción del reino de Dios como un régimen por venir está a la par en los evangelios a la realidad del que ya llegó. Ambas ideas están presentes. La idea ambigua del ya, pero del todavía no. De tal manera que estamos tratando con estas dos maneras de presentar el reino de Dios. Una es: el reino de Dios ya viene, aquí está, ya viene, pero aquí está. Está aquí, pero todavía. Hay ambigüedad, es cierto, pero tiene sentido. Tiene sentido porque el reino de Dios llega con Jesucristo y se instaura desde entonces y comienza a ejercer su potestad para transformar a los redimidos por la sangre de Cristo del reino de las tinieblas al reino de la luz de la salvación. Pero aún la plenitud espera a su consumación. Aún la plenitud espera al momento de su cumplimiento pleno. Así que la necesidad de perseverar en fidelidad hasta el final y pleno cumplimiento es una constante en el Nuevo Testamento. Esa es la razón por la cual se nos llama a estar expectantes y vigilantes, a perseverar con fidelidad. Pero la presencia de Cristo no es algo que va a ser. La presencia de Cristo es una realidad. No les dejaré huérfanos. Estoy entre ustedes. Moraré, habitaré, haré morada con ustedes. Permanezcan en mí y yo en ustedes, porque separados de mí nada podrán hacer. Así que la presencia de Cristo es tangiblemente la realidad categórica del reino de Dios presente hoy, en el aquí y en el ahora. Y esperamos, anhelamos y clamamos por su pleno cumplimiento. Esa es nuestra esperanza, la segunda venida de Jesucristo. De eso se trata. Y esto es lo que nosotros anhelamos. Esto es el Maranata. Cristo viene. El saludo de los cristianos del primer siglo. Esa es la parusía, el concepto de la venida del Señor. La segunda venida de Cristo. Así se referían a ella. La parusía. La venida de Cristo. Ahora, es bien importante entender esto que ya hemos comentado y que quiero puntualizar en este último comentario en la parte de nuestras conclusiones. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Aquel hombre vino a buscar a Jesús de noche. Era un fariseo importante, era un miembro del Sanedrín, era un hombre creyente, era un hombre justo.
Nicodemo era un hombre de reputación, un hombre renombrado, reconocido. Era uno de los 70 ancianos que gobernaban al pueblo. Y esta es la conversación, la manera en que Jesús responde al saludo de Nicodemo. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dijo Jesús, ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo, ¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Miren nada más qué confrontación de naturalezas y de ideas. Jesús le dijo, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le responde, ¿acaso debo entrar de nuevo en el vientre de mi madre y volver a nacer? Y Jesús le responde, yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace del cuerpo es cuerpo. Lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. Leí Juan capítulo 3, versículos 3 al 7. Amadas hermanas, este pasaje es muy ilustrativo y muy revelador. Ver el reino de Dios no debe ser solamente entenderlo como un poder extraño, como una especie de potencia, como una especie de dominio que es etéreo, eterno, pero que finalmente es algo ajeno a nosotros, algo extraño a nuestra realidad. No hay tal cosa. El reino de Dios es el privilegio y la bendición exclusiva de los regenerados en Cristo. Es el privilegio y la bendición exclusiva de los nacidos de nuevo por la gracia de Dios. Nosotros somos ciudadanos del reino de Dios. No somos ajenos a Jesucristo. Yo no sé por qué no celebramos un día en el cual, como mexicanos, gritamos el 16, el 15 de septiembre, ¡viva México! ¡Viva, viva, 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 viva! ¿Qué día nosotros celebramos? Que somos ciudadanos del reino de Dios. ¿Qué día es aquel en el cual conmemoramos nuestra verdadera ciudadanía? Fíjense, no la ciudadanía terrenal que se va a quedar aquí cuando devolvamos los tenis que nos prestaron para caminar en el mundo, sino la ciudadanía eterna. ¿Qué día celebramos eso? Se celebra, tome en cuenta esto, hermana. Se celebra el día Domine. ¿Qué nombre se le parece a Domine? Se celebra el día domingo. Y la palabra o el nombre domingo, proviene de la palabra Domine, que significa del Señor. Los redimidos por Cristo no salimos una vez al año en una fecha como el 15 de septiembre. Salimos cada domingo a proclamar que Jesucristo es el Señor y lo hacemos en nuestra celebración de adoración. Lo hacemos en nuestra celebración de proclamación. Testificamos al mundo que Jesucristo es el Señor en medio del caos que el mundo vive. Domine, que es la palabra que le da nombre al domingo, el primer día de la semana, significa del Señor. Y el día domingo, el primer día de la semana, se llama Domine por el hecho de que en ese día
Jesucristo resucitó. Es exactamente lo que declara la palabra. Amados hermanas, nosotros vivimos bajo esta condicionante. La condicionante para tener parte con Cristo, la condicionante para tener la ciudadanía del reino, es nacer de nuevo. Quien ha nacido de nuevo, ha nacido con la ciudadanía del reino de Dios. Nosotros pertenecemos a esa ciudadanía. Esa es nuestra celebración dominical. Declaramos el señorío de Jesucristo, el resucitado. Solo los redimidos por el sacrificio de Jesús en la cruz son ciudadanos del reino de Dios. La ciudadanía no es otorgada mediante procedimientos humanos, hermanas. La ciudadanía no la otorgan las franquicias eclesiásticas. No hay una marca registrada de iglesia que diga: la iglesia del pastor Aquino está otorgando certificado de ciudadanía del reino de Dios. Nada más que hay que llegar el domingo temprano y formarse, llevar su credencial de lector, su CURP, la factura del refrigerador, la acta de nacimiento, la cartilla de vacunación. Eso no lo da el hombre, hermanas. No es algo que proceda de la iniciativa humana, procede de la gracia misma con que Jesucristo nos ha hecho redimidos, nos ha hecho salvos. Leo para ustedes lo que dice puntualmente la palabra de Dios. Vino a lo suyo, a su nación. Vino a lo que le pertenecía, a su tierra. Estoy leyendo Juan capítulo 1. Vino a lo suyo. Vino a lo suyo. Pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Atento, estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Así que la ciudadanía, que es nuestra ciudadanía en el reino de Dios, nuestra ciudadanía celestial, la obtenemos, la recibimos en el momento de haber rendido nuestra vida a Jesucristo, en el momento de haber nacido de nuevo. Nace de nuevo quien confiesa a Jesucristo como su Señor y Salvador. Nace de nuevo quien confiesa a Jesucristo como su Señor y Salvador. La ciudadanía no es otorgada mediante procedimiento humano, solo soberanamente por la gracia soberana de Dios. Hay una cosa más que quiero compartir con ustedes. Esto tiene que ver con nuestra certidumbre. No es el reino de Dios algo que va a suceder en nuestra vida cuando finalmente Cristo venga. Es importante que entendamos esto. Es importante que entendamos con puntualidad esto. Es importante que entendamos con puntualidad que esto no es algo que va a pasar todavía. Es algo que ya está pasando. Es una realidad presente. Leo para ustedes la porción de Lucas capítulo 12, versículos 32 al 34. No tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. No tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la voluntad del Padre darles el reino.
no tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la voluntad del Padre darles el reino. ¿Lo escucharon, hermanas? ¿Lo tienen presente? ¿Podríamos memorizar eso? Leo más. Vendan sus bienes y den a los pobres. Provéanse de bolsas que no se desgasten. Acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no hay ladrón que aceche, ni polilla que destruya. Pues donde tengan ustedes su tesoro, allí estará también su corazón. Repito, no tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. El reino de Dios nos ha sido dado por voluntad soberana de Dios. Dios ha obrado soberanamente para que nosotros seamos parte del reino. No ha sido el resultado de nuestra buena voluntad, es resultado de la buena voluntad del Padre. El reino de Dios no es solamente un estado de gozo y certidumbre para todo aquel que cree en Jesús. Podemos tener gozo y certidumbre porque el reino nos ha sido dado. Pero no es solo eso. El reino de Dios es la promesa de una salvación eterna. Es la promesa de salvación eterna en Cristo Jesús. Es la certidumbre de que permaneceremos con Cristo por la eternidad. El reino de Dios les pertenece a los que viven bajo el régimen de su autoridad y su señorío. Esto quiere decir, simple y sencillamente, nosotros vivimos en un régimen de Estado que nos gobierna, hay autoridad. Por eso hay semáforos en las esquinas. Por eso hay rayas pintadas en las calles. Por eso hay señalamientos en las carreteras. Por eso hay leyes que nos imponen impuestos, nos obligan a pagar contribuciones. Creemos que eso es un sistema de orden y es correcto y nos ayuda a vivir ordenadamente. Pero hay un régimen que está por encima de ese, un régimen bajo el cual vivimos nosotros. Y ese régimen es un régimen soberano y es el régimen del reino de Dios. Y ese régimen gobierna no solo nuestro comportamiento social, no solo nuestra relación cívica, no solo nuestra condición de ciudadanos mexicanos. Ese régimen gobierna nuestra conciencia. Ese régimen dicta el orden de Dios para nuestro estilo de vida, sin importar si lo que el Estado aprueba es una cosa que se pone de costumbre y se establece como comportamiento habitual de la ciudadanía y de la población. A nosotros no nos importa eso. Nuestra conciencia está determinada por lo que Dios ha dicho que es agradable a sus ojos. Y es lo que nosotros hacemos, porque a nosotros nos interesa honrar y agradar al Rey. Vivimos bajo la autoridad suprema, soberana y absoluta de un solo Señor que está por encima de cualquier rey y por encima de cualquier señor. Por encima de cualquier estructura de poder. Nuestra conciencia se debe a Cristo en obediencia. Nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida se rinde a Jesucristo en obediencia. El anhelo que mueve nuestro corazón es honrar y agradar a Dios por encima de honrar y agradar a los hombres. De tal manera que si tú o yo le preguntamos al Estado, oiga, ¿puedo hacer esto? Y el Estado dice, sí puedes, claro, no hay problema. La ley lo permite. Nosotros antes de eso podremos consultar, porque la regla de fe y práctica en nuestra vida es la palabra revelada de Dios. Si lo que Dios aprueba contempla eso, y si lo que Dios aprueba no contempla eso, por encima de lo que el Estado nos diga, haremos lo que Dios nos dice. Para los apóstoles esto fue claro desde el primer siglo. Los hombres del gobierno los tomaron
los detuvieron, los metieron en la cárcel y discutieron acerca de qué hacer con ellos. Había un problema, un escándalo en la ciudad. Estos predicaban que Cristo había resucitado. Había sanado un cojo de nacimiento y ahora estaban pasando cosas y ya era demasiado desorden, así que mandaron a traer a estos, los metieron a la cárcel y los reprendieron, los azotaron y les ordenaron: les prohibimos que sigan predicando en ese nombre. Y entonces Pedro les dijo: juzguen ustedes, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Si debemos obedecerles a ustedes, los hombres que nos gobiernan aquí en la tierra, o debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Un sabio miembro del Sanedrín dijo: ¿saben qué? Déjenlos que hagan lo que quieran hacer. Déjenlos que prediquen. Si esto es obra de Dios, va a prosperar. Y si no es obra de Dios, se va a acabar, como tantas cosas han pasado. Hemos oído a tantos y no pasa nada. Déjenlos en paz. Pero hermanos, Dios obró soberanamente y el reino de Dios se ha extendido, el evangelio de Jesucristo se ha predicado y ha sido testificado el señorío de Jesucristo en el mundo entero. La iglesia que ha venido a representar el reino de Dios entre los hombres está allí proclamando que Jesucristo es el Señor hoy, 21 siglos después, 20 siglos después. En el siglo XXI todavía el evangelio se sigue predicando. Somos ciudadanos del reino de Dios en el momento en que nacemos de nuevo en Cristo Jesús y lo seremos por la eternidad. Esto que es una realidad presente es algo que va a durar por la eternidad. Observen ustedes cuántas cosas van a durar en nuestra vida por la eternidad. No sé si lo que voy a decir sea una buena noticia, pero no vamos a estar casados por la eternidad. A lo mejor alguien grita ahorita: ¡aleluya! ¡Gloria a Dios! Es posible. No vamos a estar casados por la eternidad. Solo estamos casados hasta que la muerte nos separe. Hermanos, hermanas, no vamos a ser padres y madres por la eternidad. No vamos a ser abuelos por la eternidad. Nos preguntamos: bueno, ¿y allá nos vamos a conocer? Allá nos vamos a poder reunir para celebrar el Día de Acción de Gracias como aquí. Allá vamos a podernos reunir los mexicanos para cantar: ¡ay, ay, ay, ay! Nuestras expectativas están todavía ancladas a nuestras costumbres y hábitos territoriales, terrenales, mundanos y temporales. No terminamos de entender que adquiriremos una nueva naturaleza, una nueva identidad gloriosa y tendremos nuevas costumbres, nuevos quehaceres, nuevas asignaturas, nuevas tareas en la presencia de Dios. La condición de herederos del reino de Dios es una consecuencia de haber sido adoptados como hijos de Dios por la obra de Jesucristo. Hermanas, hemos sido adoptados como hijos de Dios y somos coherederos con Cristo del reino glorioso del Padre. Es un motivo de gratitud, es un motivo de celebración. Debemos vivir gozosos. Yo sé que nos afligen multitud de cosas a nuestro alrededor. Yo sé que estamos viviendo una situación crítica. Entiendo que muchos están atravesando por una pérdida grave y por duelo profundo en sus vidas. No hay una cosa que traiga más consuelo a nuestro corazón. No hay algo que traiga más esperanza a nuestra vida como no sea el pensar en ese momento de consumación del reino de Dios.
ese momento de consumación en el que todas las promesas gloriosas se habrán cumplido en nuestra vida. Esta es nuestra certidumbre. Es una certidumbre que tiene que ver con algo que está sucediendo ahora. Es una realidad presente, pero tiene que ver con lo que todavía sucederá y tendrá una consumación gloriosa. Así que pensemos en el reino de Dios y encontrémosle sentido a que en el Salmo 27 el salmista se refiere a Dios como Señor en 11 ocasiones para hablar de quién tiene el control de las circunstancias que nos atemorizan, quién ejerce señorío, soberanía y potestad sobre lo que nos atemoriza, nos amenaza, nos espanta. ¿Quién es Dios? ¿De quién recibimos la certidumbre, la paz, la esperanza? Así que cada vez que oremos tengamos esta expectación escatológica de llamarle a Dios Señor. Porque cada vez que llamamos a Dios Señor, estamos declarando que Él reina y que nosotros tenemos paz porque Él reina.